Hermanos, les pido me acompañen al capítulo 9 de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dieron a Jotam, fue y puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos
recayera sobre Abimelec, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, con sus hermanos, y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo del campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiestas. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal, y no es Zebul ayudante suyo? Servir a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso en la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿qué es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías en poco? Sal ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec, mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en Siquem, todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron a la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem,
Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortalecida, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Gracias, hermanos. Bueno. Hermanos, este es un capítulo fuerte, intenso, donde el pecado del hombre se manifiesta con mucha claridad. Y quisiera utilizar, hermanos, este texto para encender o promover en nosotros el temor de Dios. El temor de Dios. En primer lugar, temor de Dios para los hijos de Dios. Sí, hermanos, es cierto que como hijos de Dios, en un sentido ya no tenemos temor de Dios, en el sentido de juicio, en el sentido de castigo. No, ahora es un Padre. Pero ahora hay un temor reverente a nuestro Padre. Y por otro lado, quisiera despertar en los no creyentes un temor que les haga huir al único lugar de refugio y salvación, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, déjenme aplicar este texto a los creyentes. Si tú eres creyente, hermano, escucha estas palabras. En primer lugar, ten consolación. Ten consolación. Este texto, hermanos, nos recuerda que realmente hay un Señor, un Dios que está gobernando el mundo y la tierra, el cual no pasará por alto el
pecado. Tengamos consolación entonces. ¿Has recibido algún mal? ¿Has recibido alguna ofensa? ¿Has recibido algún daño? Y la persona no muestra arrepentimiento, sino por el contrario, dureza, frialdad, necedad, incluso para permanecer en esa condición. Si es así, hermano, ten consolación al saber esto. Hay un juez de toda la tierra que hará justicia. Que hará justicia para su pueblo. Hará justicia para su iglesia. Así rogaban las almas de los decapitados en Apocalipsis 6, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, irás y vengarás a tu iglesia? ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los que han hecho mal a tu pueblo? Hermanos, si por causa de la justicia, si por causa de hacer el bien hemos sufrido o sufrimos en el futuro, tengamos en cuenta esto: aquellos que hicieron mal al pueblo de Dios, no se les pasará por alto sus pecados. Hermanos, es impresionante este texto. Es una trama sumamente precisa. Viene este hombre y mata a sus 70 hermanos. Entonces se pronuncia la maldición de Jotam, diciendo que la ira del pueblo y la ira de Abimelech caigan al destruirse el uno al otro. Que la maldición de Dios por sus pecados se manifieste así. Y hermanos, la historia nos termina diciendo que pasó justamente eso. Recordemos, por lo tanto, si somos heridos, si somos maltratados, si somos heridos por algunos, recordemos, hermanos, que hay un Señor, hay un Dios, hay un juez de la tierra que no pasará por alto los pecados contra su pueblo. No te canses de hacer el bien. Hermano, si por hacer el bien has recibido mal, si por hacer el bien has recibido una bofetada, si por llevar una carga a la milla has sido criticado o has sido vilipendiado, no te canses al saber que hay un juez en la tierra. No te canses de hacer el bien. Leía esta semana de un hombre llamado Máximo el Confesor. Él vivió en el siglo 7 y siglo 8. Y Máximo el Confesor fue uno de los más claros defensores de la doctrina de la cristología en contra de la herejía. Pero en ese tiempo, ¿qué creen que pasó? La herejía llegó al emperador y el emperador empezó a decir: si no creen así, van a sufrir. Bueno, ¿qué creen que le pasó a Máximo el Confesor? Fue llamado ante la corte, si no me equivoco, fue Constancio II quien lo llama en Constantinopla. Lo juzgan, le cortan la mano y le cortan la lengua. Y lo mandan al exilio, en donde muere. Hermanos, Roma, que en un tiempo fue su aliado, no lo defendió. El norte de África, que una vez él estuvo ahí como monje, como asceta, no lo defendió, no vio por él. Se quedó con 2 amigos. Y si no me equivoco, ambos amigos se llamaban Atanasios. 2 Atanasios se quedó. Y murió a sus 82 años en el olvido. 20 años después, el Sexto Concilio Ecuménico lo reivindica, diciendo: él tenía la razón. No mencionan su nombre,
pero la doctrina que ratifican es la que él predicó. Hermanos, un hombre sin gloria en la tierra, un hombre que sufrió por causa de Cristo, un hombre que no se cansó de hacer el bien. Hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien como puedes, con tu tiempo, con tus manos, con tus fuerzas, con tu mente, con tu familia. No te canses de hacer el bien. Quizás no será recompensado en esta tierra, quizás será recompensado hasta el mundo venidero. Es más, quizás nadie se va a enterar y te van a criticar. Pero hermanos, si entendemos que hay un Señor, no te canses. Que hay un juez de toda la tierra, no te canses. Si ves que en la iglesia tú avanzas, tú sirves y otros simplemente no te canses. Tú no mires alrededor, no sabes qué circunstancias tienen ellos. Tú sirve, tú mira adelante, tú pon tu mirada en este juez que juzgará toda la tierra, que te recompensará, pero sirve con un corazón amoroso, no por obligación, no como teniendo necesidad, sino por gratitud. Hermanos, porque hay un juez que dará su recompensa a cada uno. Jotam fue vindicado. Vean la forma en la que murió Abimelech. El pueblo se rebela, hacen una gran campaña y termina muriendo de la forma más sencilla. Una mujer aventó una piedra de molino, una parte de la piedra de molino, y ya. ¿Qué nos muestra esto? Que hay un juez, hermanos, que hay un Señor. Por lo tanto, tengamos consolación, que si nos han hecho mal, hemos recibido mal, no te intentes vengar tú, no uses tu propia mano, no uses tu propio poder, déjaselo al juez de jueces y Señor de señores. Y por otro lado, consolación, que si estás sirviendo al Señor y estás dedicado a Él, incluso cuando otros no lo ven, o incluso cuando no eres recompensado por eso, ¿qué importa? Hay un Señor y un juez. Creyente, mi primer palabra a la luz de esto es: sé consolado en esto. Guarda tu corazón de la amargura, guarda tu corazón de la venganza, guarda tu corazón de los malos pensamientos o deseos en contra de otras personas. Déjaselo al Señor. Por otro lado, amado hermano, déjame darte una advertencia. Cuidémonos de no pecar. Cuidémonos de pecar. Tengamos temor. Hermanos, tengamos incluso temor de cuando somos dañados o afectados, orar a Dios diciendo: Señor, yo todo lo he hecho bien, vindícame. Sino más bien tener una actitud de decir: Señor, sé que en esto he pecado, e incluso sé que quizá he pecado más de lo que puedo ver. Muéstrame para no retener mi pecado, para no endurecerme en mi propia justicia, para no casarme con mi propia idea, para no simplemente cerrarme a decir: yo no he errado. Hermanos, tengamos esa actitud. Si hay un juez, no nos la demos de siempre los más justos. Entendamos que pecamos y más bien cuidémonos de pecar. Hermanos, cuidémonos de pecar contra nuestros hermanos en lo oculto. Cuidémonos de pecar contra nuestro Señor en lo oculto, porque todo lo que siembres, querido hermano, eso también vas a cegar. No puedes engañar al Señor. Podrás engañarnos a los hombres, podremos engañarte a ti, pero al final de cuentas vamos a estar enfrente del que lo ve todo. Hermanos, esto debe darnos temor para conducirnos en la iglesia. De guardarnos, sabiendo que el Señor lo ve todo. Esto nos debe dar temor para conducirnos en la familia.
de guardarnos, porque el Señor lo ve todo, incluso cuando la discusión es interna solo en el hogar. Hay un Señor que lo está viendo. Guardémonos de la hipocresía. Podemos ver, hermanos, que de nada sirve la hipocresía, porque hay un Señor que ha visto todo lo que has ocultado de los ojos de los demás. Porque hipocresía no sirve de nada ante un Dios omnisciente. Entonces tengamos temor, hermanos. No podemos leer esto y solamente decir, Señor, sé que vas a hacer justicia. No, debemos leer esto y también decir, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame a caminar sabiendo que me ves en cada instante. Ayúdame a saber que cada palabra que sale de mi boca, tú la conoces. Y déjame terminar, habiendo hablado a los creyentes a la luz de este texto, ahora déjame hablar a ti, querido visitante, amigo que nos visitas, tú que no eres creyente. Estas palabras son para ti. Eres advertido desde este púlpito frecuentemente que si no te arrepentís, perecerás en tus pecados. Eres advertido que hay un Señor, que hay un juez, que hay un Dios sobre la tierra. Y aún así, muchas veces pasas por alto este llamado y esta exhortación. Y dices, me está yendo bien, soy como Abimelech. Incluso pudo contratar unos vagabundos, unos sin qué hacer para tener un ejército. Y empezó a tener prosperidad. Incluso puedes decir, me está yendo bien. Me están saliendo bien las cosas en este mundo. ¿Sabe esto? Que si no te arrepientes, la justicia de Dios te alcanzará tarde que temprano. Oh, cuánto pido a Dios en esta breve meditación, que tú, no creyente, sientas el temor de Dios en este instante, que no te podrás escapar de su justicia, que te va a alcanzar su justicia, que vas a tener que rendirle cuentas al Señor de tus actos, de tus pecados, de tus malos pensamientos, de todas las veces que ignoraste esta palabra y este llamamiento de arrepentimiento. Vas a rendir cuentas. Ten temor. Dobla tu corazón. Dobla tu corazón ante el Señor. Escucha esta advertencia. El Señor Jesucristo y serás salvo. Abandona tus pecados y cree en el Señor y serás salvo. Oh, pero si no lo haces, el juez te llamará a cuentas tarde que temprano. ¿Cómo nos lleva este pasaje y esta verdad a meditar en Cristo? Hermanos, Cristo murió de una forma vergonzosa, ¿no es verdad? Murió en una cruz. Murió de la forma más cruenta y cruel. Cristo murió en la más grande humillación que se puede hacer a un hombre. Pero hermanos, Cristo fue vindicado y será vindicado por su sacrificio. Ahí tenemos el perfecto ejemplo de uno que no espera la justicia en este día, la justicia con su propia mano, sino que la encomienda todo a Dios. Sufrió en manos de pecadores, sufrió injustamente, pero no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, delante de sus transgresores. ¿Y qué hizo? Encomendó su causa al que juzga justamente todas las cosas. Y fue vindicado. ¿Cómo fue vindicado? El día que resucitó, se dijo, hicieron mal contra él. Dios ahora lo ha hecho, el Padre ahora lo ha hecho, Señor y Cristo. Él será el juez. Cristo fue vindicado. Y amigo, y hermano, y esperamos todavía su próxima y final vindicación.
cuando venga por segunda vez por su iglesia, cuando venga en gloria mostrando que Él es el Señor, el Dios, el Salvador, el Cristo del mundo, cuando venga en su magnificencia con los santos ángeles y todo ojo lo vea, entonces será vindicado que Él realmente fue el Salvador. Y hermano, aquel día nos gozaremos con Él, aquel día nos alegraremos con Él. Y la iglesia será vindicada con su Cristo cuando pueda adorar a su Señor. Pero amigo, si tú no te arrepientes, parte de la vindicación de Cristo será traer sobre ti el juicio eterno. Parte de la vindicación de Cristo va a ser llevar su iglesia, vestirla de forma preciosa, sanarla de toda dolencia. Así Cristo será exaltado. Pero si tú no te arrepientes, parte de su exaltación será derramar su castigo sobre ti. Será derramar su castigo sobre ti. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su perfecta obra. Mira que Él murió en la cruz para que nosotros no tengamos que sufrir ese infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia, que con esto seas consolada y advertida e instruida y exhortada. Y querido amigo, que con esto seas movido a despertar al temor a Dios. Al temor a Dios. Y seas llevado a buscar la salvación a los pies de Cristo. Sí, Dios es un Dios de amor y es un Dios que creó el mundo para su deleite y el deleite de sus criaturas. Sí, Dios es un Dios de amor. Pero escucha esto. Si tú no estás en Cristo, tú debes temer a ese gran Dios. Tú debes temer a ese gran y temible Dios. Sé que el Dios que el mundo evangélico nos pinta allá afuera no es más que un Padre humano muy amoroso. Pero Jehová de los ejércitos, el Dios de esta escritura, es uno que hay que temer. Es uno que hay que temer, porque amigo, no pasará por alto tus pecados. Aquel día no habrá excusa que puedas presentar. A este Dios, el gran Dios de las Escrituras, Jehová de los ejércitos, se le debe temer. Hermanos, instruyamos a nuestros hijos con sabiduría. Presentémosles a ese Dios al cual se pueden acercar, al cual en Jesucristo pueden llamar Padre, al cual cuida de nosotros, nos ama, nos protege, es paciente con nosotros, es tierno, es compasivo, pero al mismo tiempo infundamos en nuestros pequeños el santo temor a que Dios no pasará por alto al culpable, para que sean movidos a esconderse en el misericordioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios obre con esta palabra a la luz de Jueces 9, consolación y advertencia a su preciosa iglesia y un santo temor a aquellos que están fuera de Cristo, que están en un gran peligro mientras permanecen en esa condición. Sigamos con nuestro culto de adoración.